Este es un video continuación de la temática del llamado espiritual. El título de este sería ¿Cómo me inicio en el llamado espiritual? Porque ya vimos los dos tipos de llamado, la vía fácil, la vía difícil. Y ahora el tema es, ok, ya me estoy dando cuenta que estoy viviendo un llamado espiritual. ¿Cómo le doy curso? Lo que vas a tener más a mano primero es tu persona. Así que desde allí puedes partir absolutamente de tu llamado espiritual. De ahí voy a nombrar lo que cuesta, el tema realmente difícil de poder conectar con este llamado. Em, entonces, tenemos primero, vas a haber escuchado tus señales, ya sea tus señales de la vía fácil o de la vía compleja, pero te llegaron las señales de ábrete a un camino espiritual. Entonces, desde allí escucha tu corazón, escucha tu sentir, escucha tus propias intuiciones que te llegaron, tus mensajes, las señales. Se te van a empezar a presentar señales. Si te abres al proceso, vas a ver mensajes escritos. Mira, puede ser de los lugares más burdos, puede ser una pared, puede ser un comercial, puede ser que te llegue algo más sincrónico, un libro con un tema de justo lo que estás hablando, o alguien te dice, oye, mira, yo fui justo a un taller con una persona que se trataba de este tema y el tema es justo el que estás empezando a oír, a percibir, a algo que necesitas trabajar. Sigue tus señales que son de carácter muy progresivo y a veces muy distintas. Puede ser que al principio sean señales de irte a la playa, no sabes para qué. Y voy a hacer un ejemplo muy de cómo funciona el universo muchas veces. Te dice, anda a la playa y tú dices, pero ¿por qué tengo esta señal de ir a la playa si yo quiero un despertar espiritual? Y resulta que vas a la playa, estás allí, no sabes por qué estás allí y de repente se te acerca una persona a conversar de la nada y te das cuenta que tiene mucho para aportar en el proceso que estás viviendo y se empiezan a conectar las situaciones. Por lo general, los peldaños que te pone tu ser para la conexión son bastante removedores de lógica. O sea, no los puedes seguir tu lógica. Tú dices, pero ¿cómo, por así decirlo? A ver, otro ejemplo de esto. ¿Cómo yendo a un lugar donde no voy a estar con nadie? Por ejemplo, me voy al medio del bosque. ¿Cómo donde no voy a estar con nadie? Donde nadie me va a decir algo, voy a encontrar lo que quiero. Y es precisamente eso, porque trasciende la lógica que uno pueda tener esta es una trampita. Tu lógica está atrapada dentro de tu lógica. Tu ego está atrapado dentro de su ego. Por tanto, no es el ego el que te va a llevar al siguiente nivel. Es lo que trasciende al ego, el universo que está más allá. El ego está inscrito en otro universo. Es el universo de más allá el que te va a llamar y le va a enseñar al ego nuevas vías, nuevas expansiones. Y ahí es donde se hace un puente entre el ego y el ego se vuelve al servicio de la experiencia. Um, entonces, seguir el corazón, seguir las señales, abrirse a los diálogos con el espíritu. Una manera muy simple, oración. La oración nocturna, la oración matutina, es una forma de íntima de conectar tú con la fuente, el creador, creadora, luz, Dios, universo, como lo llames, como la llames. Um, Él trabaja tus emociones, o mejor dicho, más que trabajar, porque el concepto es muy abstracto, es ponle atención a las emociones, a los sentires, a los aspectos mentales que tú estás reconociendo que te hacen ruido, que no te están aportando en tu vida y iníciate en un camino de transformación. Ponle atención también a tu condición en el plano físico, lo que llamamos mm, enfermedad acá tiene mucho que ver en esto, en momentos donde es un llamado espiritual y lo estás reconociendo, como observa este tema, porque dentro hay una información que en el momento en que la veas, el síntoma físico desaparece y un entendimiento aparece. Esto es muy común, como mencionaba en el video anterior, de que a través de momentos de crisis de salud
uno llega a tremendas conexiones. Entonces tú le pones atención a tu crisis de salud, la ves como un mensaje, no como una enemiga, no como un algo que te está deteniendo en tu vida, sino que te está orientando a algo, y ahí hay una gran comprensión y puede haber un gran despertar. Y ahí te inicias también dentro de tu llamado, estás siguiendo las pautas. Otra manera ya es, y aquí voy a decir el tema de cuál es la parte difícil que decía de iniciarse en el llamado, es que como vivimos desde el ego, esto no es sano, no es saludable vivir desde el ego. El ego no es para vivir, el ego es una herramienta de interacción con la dimensión dual, con el planeta Tierra, con ver que hay una allá, una acá, luz, oscuridad, es una herramienta de interacción. Es una herramienta dual para transitar el mundo dual. Y nosotros, en esencia, no somos seres duales, somos seres multidimensionales, somos conciencia, somos infinitos, no hay dualidad. Y es muy interesante que seamos estos seres que están conectados al infinito, a la fuente, seamos luz, seamos a la vez seres que están experimentando una temporalidad finita de experiencia a través de este cuerpo. Entonces tenemos una serie de planos en los que estamos habitando. Somos un cúmulo de información. Vivir solo desde la creencia del ego quiere decir que solamente vives desde lo que te enseñaron. Y si no te enseñaron estos aspectos, y si no te enseñaron los sentires, cómo habitarte, cómo sentir las energías dentro de tu cuerpo, las dimensiones dentro de tu cuerpo, tu ser, tu alma, los conceptos que se han hablado como chakras, como capas del aura, que son conceptos de aspectos que uno va encontrando dentro de uno, em, te cuesta llegar más allá porque no puedes ver fuera de la pecera, por así decirlo. Sientes que sería como, una vez escuché este ejemplo y es muy bueno, que vivir dentro del ego es como una pecera en el fondo del mar, y tú creer que eres y tú siendo un pez dentro de esta pecera tapada, de la cual no puedes salir, entonces estás justo en el mar infinito donde puedes nadar infinitamente, pero resulta que tienes un vidrio de cristal que no te deja avanzar más allá, entonces tú crees que eso es y te limitas dentro del propio infinito por estar dentro de la pecera. Entonces, ¿es necesaria la pecera? Sí, para vivir esta experiencia, porque si no tienes esos aspectos te desencarnas y no pasa nada, continúas en otros planos existiendo, pero si estás acá, te toca saber que uno, sí está la pecera, pero también te puedes salir de la pecera y conectarte por fuera al resto del mar infinito. Entonces pasa que, y yo lo experimenté y conozco mucha gente que lo ha experimentado, que necesitó un impulso. Por eso es que lo que llamaba yo las vías difíciles, que en realidad son las vías difíciles desde la perspectiva del ego, desde la personalidad, de la perspectiva humana, uno dice, es difícil enfermarse, es difícil vivir una experiencia de muerte, a veces es doloroso, pero viene una tremenda trascendencia, entonces es una tremenda ayuda, es un tremendo impulso que te permitió salirte de lo cotidiano y trascenderte. Entonces ahí es donde hoy en realidad lo vuelve fácil, pero para el drama humano es difícil, ahí está, eso es simplemente perspectiva. Entonces, desde aquí el tema es, ok, ¿cómo hago el salto? En mi caso me inicié primero leyendo libros de meditación, libros sobre los chakras. Estamos hablando de cuando todavía no estaba internet, cuando uno iba a una librería y encontrabas dos libros sobre espiritualidad. Uno de los chakras con hojas de roneo, esta hoja café, muy antiguo, muy difícil de entender. Y luego tenía los libros de la Conimende de meditación. Entonces era lo que había en una librería para estudiar de espiritualidad. No había internet, no había videos, no había información. Entonces encontrar allí
Entonces, lo que sucede es que cuesta mucho salir de la barrera del conocimiento consensuado personal. Y para entrar en estas vías superiores de conciencia, se necesita precisamente trascenderlas, se necesita una vía libre, se necesita saber transitar. Es tal el nivel de información y de creencia personal a través del ego que tenemos que en vez de dejarte, por así decirlo, subir desde el horizonte hasta el cielo, te dice, mira, del horizonte hay 2 metros para arriba y no hay más, entonces no busques más. Ese conflicto, llamémoslo de intereses internos, nos complica el proceso de trascendencia. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Que pese que había leído y había estado empezando a entrar en prácticas meditativas, no lograba pasar una brecha desde el aspecto consciente. Porque en meditación personal me acuerdo haber llegado a estados muy profundos que después logré vivir en tiempo avanzado, conscientemente, sabiendo dónde iba, por lo que puedo dar referencia de que no necesariamente por no haber tenido un impulso de alguien más, está bloqueada tu posibilidad de acceder a grandes estados. El tema era cuando volvía. Cuando volvía, mi entrenamiento humano, normal, la educación que recibía acá, los conceptos, hacían que mi mente no estuviera preparada para poder asimilar esta información. Entonces no se grababa en mi terrenalidad, por así decirlo. Desde allí entonces podría decir, se necesita alguien que te dé un impulso, alguien que te dé una guía. Puede ser un terapeuta, puede ser alguien que haga reiki, canalización, terapias, tomar talleres, un chamán, quien sea que tú sientas que es de confianza para acompañarte en tu proceso, que sientas una afinidad. Eso es sumamente importante, es encontrar una afinidad con esta persona que te facilite el movimiento. En mi caso yo recuerdo que inicié este salto en un taller que se llama que se realizaba en Luz Dorada, así se llama la institución, y ese fue mi primer gran impulso, un taller largo de 1 año y medio que permitió que fuera conociendo información, que fuera educando mi ego, educando mi personalidad, y eso me facilitó en el terrenal el cómo conectar con los sucesos sutiles que iban ocurriendo internamente. Entonces, esta es la pseudo dificultad, por así decirlo. Otro de los aspectos importantes, o sea, perdón, que me llamó la atención que encontré, esto también fue en retrospectiva, que hubo libros muy interesantes que leí antes de tomar estos talleres y no lograba comprender. Los leía, creía que decían algo interesante, pero mientras los leía partía leyendo la primera frase, el primer párrafo, y mi mente se me volvía media en blanco, terminaba de leer y no entendía todo el mensaje que estaba entre medio. Y así con las páginas siguientes que iba viendo, entonces entre que entendía y no entendía. ¿Por qué pasa eso? Y también va a pasar cuando al principio estés escuchando a personas que hablan respecto a esto, a espiritualidad, a viajes internos, a información de trascendencia. Y es que el nivel de programación que tenemos es tal que cuando, aunque en un texto ordenado te diga la información que parte en el terminal y termina varios planos más arriba, tu cerebro por algún motivo omite esa parte, la bloquea porque está fuera de la frecuencia que conoce como realidad. Y al estar fuera de esa frecuencia, inmediatamente hace un filtro.
Entonces es muy interesante como fenómeno ver que nosotros podemos filtrar frecuencias. Claro, se nos enseñó a filtrar frecuencias que en realidad eran convenientes para nosotros, pero a la vez ver que existe esta posibilidad, ver que ocurren estos fenómenos, es muy interesante, es darnos cuenta de lo que podemos hacer, de lo que podemos estar en una frecuencia, omitir otra, a ampliar nuestro rango de frecuencia, a ampliar nuestra percepción de la realidad, disminuirla. Tenemos muchas posibilidades en el fondo entonces de existencia, porque en cada frecuencia que nos centremos vamos a existir. Recuerda que tu proceso, eso sí, es personal, tu despertar es personal. Tu templo está dentro, tu conexión divina está dentro, entonces es un autoencuentro, es volver al interior y darte cuenta de quién eres. Y la otra opción es ayudarte con alguna persona que se dedique a esto, algún terapeuta, algún taller. Es más fácil y recomiendo más que si tomas estas vías no sea a través de libros, sino que sea a través de una persona que ojalá esté al lado tuyo y te pueda transmitir la frecuencia, porque hay un fenómeno que ocurre que cuando tú vas físicamente a compartir con una persona que tiene una frecuencia diferente, tu cuerpo, tu sistema físico de acá, entra en resonancia y todos los demás cuerpos también entran en resonancia. Entonces hay un fenómeno que ocurre más allá de todo lo que se pueda compartir en diálogos, en información, desde el ego. Hay información que se va a transmitir directamente a través de espíritu, a través de tu vibración celular, a través de, incluso a niveles del ADN, que son los aspectos que se conocen desde la perspectiva científica. Hay algo que ocurre, hay sincronías, hay sintonías, hay frecuencias que empiezan a activar memorias y entonces a través del otro empiezas a recordarte de ti misma, de ti mismo. Em, bueno, hasta aquí entonces con el video del día de hoy y nos estamos encontrando en una próxima entrega.